tardes, tenemos estudiantes. Hoy vamos a explicar sobre las medidas de dispersión. ¿Qué es una medida de dispersión? Son justamente una de las partes muy cruciales de la estadística, que justamente podemos entender cómo una data puede tratarse de una distribución normal o uniforme, que voy a explicar más adelante, y cómo esto es importantísimo para cada vez que hagamos análisis de datos. ¿Por qué es importante medir la dispersión? Imagínense que cuando trabajamos con lo que es una función de distribución normal o lineal, al fin y al cabo son funciones. Es una máquina donde yo introduzco un número y veo una respuesta. Entonces puede ser justamente una abscisa de un eje de cartesiano. O una respuesta, por ejemplo, la probabilidad de que el objeto, un producto que sea Coca-Cola sin azúcar, tenga más efecto en el mercado que Coca-Cola con vainilla, un ejemplo. Cuando estamos viendo ese tipo de procesos o eventos, es importante detectar si tienen una relación directa, es decir, una correlación. Es decir, que hay dependencia. Si una variable crece junto a otra, o sea, es decir, una variable independiente y una dependiente, la independiente no depende de la dependiente, pero la dependiente, dependiendo de la independiente, va a crecer, decrecer o no hay interacción. Lo más importante es entender por qué hay esta interacción. Por ejemplo, el ejemplo que está dando Coca-Cola sin azúcar o con vainilla. Eh, Capaz el sabor sea una variable independiente y la venta depende de esa variable independiente. El tema es descubrir cuál es esa relación. Muchos de los casos de análisis de datos incurren en investigar cuál es la razón que la gente compra algo, por ejemplo, o cuál es la razón que la gente le da like a una publicación. Por ejemplo, la casa de estudios de Harvard, ellos detectaron que siempre los posts de Instagram tienen más efecto cuando tienen una cantidad de hashtags. ¿Por qué? Porque la razón es lógica. Porque justamente cuando tú buscas el buscador de Instagram con el hashtag, te llega esa imagen o video. Lo otro importante, que es muy importante también para Instagram, es la llamativa de la imagen, que es su función como red social. Entonces, hay una relación directa entre la calidad de las imágenes y los likes, porque de eso depende que tú o las personas den su aprobación o interacción a la publicación. Es importante entender que cuando uno investiga esto, tiene que apoyarse en la estadística. Por eso viene esta parte de medidas de dispersión. Entonces, ya vimos anteriormente que tenemos lo que son los rangos. Siempre es bueno tener un mínimo y un máximo, donde los establece cuáles son los rangos de trabajo, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, para entender hasta dónde llegamos. Luego está la varianza, cuántas veces está desviado de la media, y la varianza estándar, que nos indica justamente cuál es la distancia o desviación que tiene entre la media y esos datos. Entonces, es importante que tengamos estos tres variables primero o funciones, porque dependiendo de la distribución cambia la varianza y la dispersión. Justamente tenemos que entender que entendemos la varianza y desviación debido a una distribución. Sin la distribución no podemos detectar este tipo de desviaciones o varianzas. Por ejemplo, nosotros conocemos que en la normal la desviación es sigma, dado que hay una fórmula establecida y escrita debido a la que es el comportamiento normal. La fórmula de varianza siempre va a ser la misma para todas las funciones, para todas las distribuciones. Ella varía según el tipo de distribución, porque justamente es la que va a cambiar esa función. Por ejemplo, es una cosa curiosa. En la distribución exponencial, la media es igual a la desviación. ¿Por qué? Porque es un efecto de la misma función de la distribución. Mientras, digamos, en la uniforme, la varianza es entre lo que es el mínimo y el máximo entre los puntos. Pero finalmente la distribución uniforme, como adelante, al fin y al cabo, tiene una media que es la resta entre ambos rangos máximo y 1. Pero la distribución uniforme, que vamos a más adelante, se la voy a mostrar,
tiene una probabilidad importantísima. Todos los puntos que parten del rango mínimo y al máximo, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, pues se llama uniforme. Nada sale de esa escala. Justamente es el nombre de la función. Entonces, ¿cuál es la coeficiente de variación? La variación se mide justamente el CB, normalización de la variación estándar con respecto a la media. Si esto es alto, hay una alta relación de variabilidad. Entonces, el CB sugiere una alta dispersión si es alta. Y cuando es baja, indica una baja dispersión. Esta es una forma rápida para entender qué tan distintos están los datos. Justamente, como pueden ver, si agarramos una función de distribución uniforme, ese cálculo no es importante. Pero cuando trabajamos con normal, sí es importante entender esa desviación, porque mientras más alta sea, más difícil va a ser para ser preciso con los datos o con su análisis. ¿Se acuerdan? La parte de curtosis y simetría, esa parte se empieza por ahí. Entonces, una de las cosas más importantes entender que justamente la desviación puede ser moderada, segundo normal. La uniforme puede ser alta porque la uniforme, como dije anteriormente, todos los datos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, lo cual traduce una gran desviación. Es una distribución que se usa solamente en cosas que son, digamos, de ocurrencia típica. Por ejemplo, funcionamiento de una máquina o un horno, las etapas de precocido. O sea, el uniforme se usa solamente a la parte industrial. De que alguna actividad humana sea uniforme es muy difícil que ocurra. Eso no existe en la naturaleza. Solo existe en el mundo de las maquinarias. Y también ocurre justamente también cuando estamos trabajando a nivel computacional, respuestas, no respuestas de una máquina, pero se usa actualmente en la parte de procesión de maquinaria. Por ejemplo, si tú una máquina que debe, digamos, proceder a un corte de una lámina de acero, realmente la máquina siempre va a funcionar de manera uniforme. O va a ser lo más rápido o lo más lento, pero siempre hay un rango, o un valor mínimo y un valor máximo. Porque a nivel de maquinaria sí lo puede lograr, pero el problema es la velocidad estándar porque va a ser alta. Luego está la sesgada, que puede ser alta dependiendo del tipo de sesgo. ¿Por qué es el sesgo? El sesgo justamente es, digamos, la puntería que tengamos en detectar o predecir un dato. Generalmente eso ocurre cuando la distribución es muy rara. Hay una distribución que cuando yo dicto simulación, yo trato de no ocurra en la materia, pero hay que explicarla, que es la distribución beta. La distribución beta es una distribución muy rara. Es la distribución que puede tomar cualquier forma. O sea, puede tomar formas como una normal, o puede tomar formas de una desviación estándar, o de una exponencial, o puede tomar forma de algún uniforme, y a la vez puede tener una forma muy rara. Porque justamente es una distribución que se aplica para ocurrencias físicas muy extrañas. O sea, justamente para predecir cosas cuánticas, que es lo que más se usa, y la cuántica, digamos que no es fácil de explicar. Y para eso se usa este tipo de distribución, que son para cosas muy extrañas. En el cálculo de Python, justamente lo vamos a usar siempre es Dumpy, donde vamos a medir el rango, la varianza y la desviación. Justamente, lo más importante es que la función summary es más importante porque nos da todo esto ya explicado. Justamente, si yo tengo un data frame que es gigante, que puede tener 1 millón de datos, ya con summary ya me está dando todos estos valores que nos está explicando justamente aquí. Otra cosa más importante también, como siempre les explico, el box block que expliqué anteriormente, es importantísimo porque eso eh, rele- eh, releva justamente qué tan dispersos son los datos solamente con la gráfica. Si hay muchos outliers, ya tenemos que hacer un tipo de estudio, un estudio más avanzado que es el estudio de outliers, porque justamente la dispersión que tenemos es muy grande y no podemos trabajar con lo que hemos trabajado actualmente con normal, digitación estándar. No se puede realizar porque no tiene ese, digamos, es la misma desviación, es de altamente sesgada. Esa sesgado no nos permite tener puntería o proyección sobre los datos. Una cosa importante, la evaluación de dispersión, que justamente la primera que les mostré al empezar el curso, donde vemos justamente si hay un comportamiento, y este nada más vamos a explicarlo más adelante con unas coeficientes que son clave para entender la independencia de los datos. Entonces, una cosa importante que debemos entender, que vamos a ver más adelante, la tasa de frecuencia, que justamente coge la cantidad de datos de un rango. Por ejemplo, si yo tengo unos números que son del 1, 2 y 3, y entonces en el número 1 tengo 100 datos, en el número 2 tengo 3, es la cantidad de frecuencias o datos que ocurren en un rango particular.
Los histogramas justamente son todos esos rangos ya establecidos, que justamente es lo que permite tener de manera empírica la demostración de que se sigue una distribución. Puede ser uniforme, puede ser normal, puede ser exponencial. Y la densidad de probabilidad es que justamente el valor específico donde qué valor va a tomar cada variable si yo introduzco un número dentro de esa distribución. Entonces, la introducción dentro de forma de distribución puede ser normal, de forma simétrica, puede ser sesgada a la derecha, puede ser sesgada a la izquierda, que justamente le damos con la parte de kurtosis y asimetría, o uniforme, que todos tienen la misma frecuencia o la posibilidad de tener todos la misma probabilidad de ocurrencia. Una cosa importante es la correlación, que es lo que está hablando sobre la dependencia. La correlación se refiere a la relación o asociación entre dos variables. Esta relación puede ser positiva, ambas variables aumentando o disminuyendo juntas, negativa, una aumenta mientras la otra disminuye, o nula y no hay relación. ¿Qué es lo que quería justamente hablar? Cuando no hay correlación lineal, porque esta es lineal, hay que probar otro tipo de correlaciones, que lo vamos a ver en regresión. Justamente aquí lo importante es que si no tienen una correlación directa, no relación, no puedo estudiar esos datos porque son totalmente independientes, ¿sabes? Perdón, totalmente excluyentes, no tienen nada que ver. Por ejemplo, es como si estuviera midiendo, voy a medir por ejemplo, del clima. Voy a medir la sensación térmica solo tomando la incidencia del sol en una ciudad. ¿Hay una correlación con la temperatura? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando estén buscando otras variables más importantes? Que puede ser el viento, la humedad, etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas que dependemos de un grupo de conjunto de relaciones para que podamos predecir un evento. Justamente, cuando no hay relación, podemos pensar algo que no tenga relación. Vamos a pensar. Digamos que exista un producto, digamos como un refresco, pero que estamos midiendo el color, digamos, de la etiqueta. O sea, de qué influencia tiene la compra por la etiqueta en vez de pensar en su sabor. O sea, hay cosas que no tienen sentido estudiarlas o no se pueden demostrar hasta que se haga una correlación o un estudio de esto. Justamente es una de las partes de limpieza de datos cuando uno busca, digamos, relaciones entre variables. Porque si no existe correlación, hay que hacer otro procedimiento. Porque justamente la idea de esto es tratar de reducir el espacio de estudio de una cantidad de datos. Cuando yo estoy en el proceso de limpieza y tengo que usar las correlaciones, es cuando detecto cuáles de esas variables tiene efecto en mi estudio. Porque si estoy buscando variables que no tienen efecto, no me va a aportar nada y me va a dañar justamente mi proyección o detección de comportamiento. Lo importante es tratar de detectar cuando hay una relación nula. Entonces, los tipos de relación existen de esos tipos, que es la lineal, que es la que estamos viendo aquí justamente, relación curva, relación de rango para variables ordinales, que justamente la importante es que las variables dependen justamente de una función. Si no es lineal, puede ser polinómica, puede ser exponencial, puede ser logarítmica. Eso es lo importante. Justamente está el coeficiente de Pearson, que es el coeficiente para relaciones lineales, donde justamente indican estos valores, donde si es menos 1, es negativa, es decir, una crece, otra decrece. Si es 0, no hay relación lineal, hay que buscar otro tipo de correlación. Y si es 1, ambas aumentan cuando uno crece. Justamente, lo importante del coeficiente de Pearson es entender que esto nos permite detectar justamente dependencia. Si no hay dependencia, entonces son variables que no tienen ninguna relación. Y esto es justamente uno de los aspectos más importantes de ese dato para entender qué data es relevante o cuál no. Hasta luego.